Bienvenidos a nuestro programa. El jueves 30 de abril de 2020, por vía telemática, fue invitada a dar la conferencia por la comunidad israelita de Melilla de la doctora en psicología Vivinia Ben-Bunan Ben-Tata, profesora de la Universidad de Granada. El título de la conferencia: Navegar en mares revueltos. Les invitamos a escuchar la grabación. Se ofrece a darnos una conferencia en mi nombre y en nombre de la comunidad israelita de Melilla, que la verdad que siempre contamos con Vivinia para entretenernos, y más en estos momentos tan complicados para todos. Por cierto, espero que estéis todos bien, si Dios quiere, y que esto pase lo antes posible. Bueno, yo de Vivinia podía hablar muchas cosas, ¿no? Y un currículum amplísimo el que podía comentar, ¿no? Pero bueno, yo solo voy a comentar algunas cosas de Vivinia, ¿no? De su currículum. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, en la promoción del 77 al 82, doctora en Psicología por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada en el 2003. El título de su tesis fue Impacto emocional de las estancias clínicas en estudiantes de enfermería, diseño, aplicación y evaluación de un programa de intervención. Los puestos que ha desempeñado Vivinia, pues de secretaria de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Cruz Roja, adscrita a la Universidad de Granada del año 89 al 2006, es subdirectora de ordenación académica de la Escuela de Enfermería de Melilla, Universidad de Granada, los cursos 2006-2007, subdirectora de extensión universitaria, posgrado y relaciones internacionales desde el 2007 al 2009, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería del 2009 al 2010 y decana de la Facultad de Enfermería desde diciembre de 2010 a febrero del 2014. Está claro que el currículum es muchísimo más amplio, hemos querido resumirlo un poquito, pero vamos, yo lo que destacaría de Vivinia, aparte de ser una excelente persona, es su sonrisa, que es una persona que siempre nos atiende con una sonrisa en la boca, y eso es muy agradable. La conferencia de hoy se titula Navegar en mares revueltos, y nada, yo me gustaría que todo el mundo dejara los micrófonos silenciados, y cuando terminemos la conferencia, si hay alguna pregunta, yo estoy seguro que Vivinia estaría encantada de contestarnos. Aunque por nuestra parte, Vivinia, cuando tú quieras. Gracias. Gracias a ti. Antes de comenzar esta intervención, deseo por supuesto dar las gracias a la comunidad judía de Melilla por su invitación y a todos vosotros por asistir. Pero también, antes de comenzar, quiero expresar un recuerdo emocionado a los afectados, a todos ellos, que no son un número, que tienen cada uno nombre propio, que tienen una familia y también pertenecen a la gran familia de los seres humanos. Y esto nos concierne a todos. Y en la vida, como en la pandemia, hay quien está soportando el temporal desde el puerto seguro con la solidaridad a flor de piel, pero sin haberse visto afectados de manera directa. Sin embargo, otros muchos han lidiado con la tempestad y han sufrido en primera línea, de diferentes maneras. Y es cierto que la grave situación, tanto económica como sanitaria, ha golpeado tanto a empresas como a familias y han dejado a muchísimas personas en estado de verdadera necesidad. Ya que habíamos salido de la tremenda crisis de 2008, era lo último que nos podíamos esperar. También un recuerdo muy emocionado a los que salieron adelante gracias a nuestros maravillosos profesionales de la salud, que se han dejado la piel, y muchos demasiado, hasta la vida, convirtiéndose más que en héroes, en mártires. Muy injusto. También a mi querido amigo Isaac de Casís, que acaba de abandonar felizmente la UCI, donde ha permanecido 35 largos y difíciles días debatiéndose entre la vida y la muerte. Gracias a esos profesionales que le sacaron adelante, y a su fortaleza y a su ganas de vivir. Un abrazo enorme para él y su familia. Y sobre todo a aquellos que navegaron en estos mares tan revueltos, pero no sobrevivieron. A ellos les dedico esta intervención. Pues comenzando con ella, comienzo diciendo que cada uno de nosotros está capeando el temporal como sabe y puede, porque desde luego nadie nos ha preparado
para una cosa como esta. Es como un experimento social. Confínese a casi todos los países que están afectados, a personas que tenían una vida acomodada, una rutina segura, unos medios de vida, cada uno con el suyo, pero que le daban una seguridad y sabían y tenían una previsión de lo que iban a hacer cada día. Pues cogemos a todas estas personas, los confinamos en su casa y les enseñamos qué es el famoso confinamiento. Palabra que nunca he utilizado más en mi vida y que prácticamente no formaba casi nada parte de mi vocabulario. Hemos elegido confinamiento como hubiéramos podido elegir reclusión, pero esta es la que ha quedado finalmente en nuestro vocabulario. Estamos aprendiendo mucho, desde luego, de muchas cosas, también de vocabulario, las desescaladas y otras palabras, ¿cómo dicen? La nueva normalidad. Son todos términos que están incorporados, que forman parte de nuestra conversación de manera ya casi rutinaria. No me digas. De este experimento, ¿perdón? No. Pues si te va alguna, vaya. Bueno. Y también hemos aprendido, aparte de este vocabulario tan amplio, que no nos queda otra que navegar, porque lo contrario de navegar es o quedarse a la deriva o incluso ahogarse y naufragar, me refiero emocionalmente. Ya, como no podía ser. Estamos soportando de una manera bastante obediente los embates de las olas, o lo que es lo mismo, los embates de la vida. Y Carolín, el marido, y su sobrina Eva. Perdón, por favor, cortar los micros, por favor. Pero yo creo que tú puedes silenciar, ¿eh? Yo silencio a mis alumnos. Quiero decir que hay Regina, por favor, Sí, cortarle. yo lo he hecho, pero si se incorporan después ya no los corto. Sí, perdón. Vale, puedes seguir. Bueno, como decía, no nos queda otra cosa que navegar, porque lo contrario, como digo, es o quedarnos a la deriva o ahogarnos, no sobreponernos a la situación. Quiero aclarar que me voy a centrar en todo momento a los aspectos emocionales de la situación. No me corresponde a mí hablar más que de esos que son en aquellos los que yo entiendo que puedo aportar algo o compartirlo, sobre todo. Y estamos soportando con obediencia, como decía, los embates de las olas y los envites de la vida, haciendo ese juego de palabras. Porque esta sorpresa inmensa que llegó para cambiarnos nuestra bendita rutina, de la noche a la mañana nos ha dejado a todos perplejos. Pero hemos ido aprendiendo mucho de la situación y hemos ido creciendo en ella. Esta vivencia nos ha llevado a experimentar multitud de emociones. Yo quería en este momento haber dado la palabra, pero si no es el formato en que cada uno expresar un poco qué ha vivido en este tiempo, ¿no? Qué ha sentido y cómo ha ido cambiando también el sentimiento, desde la sorpresa inicial hasta los momentos en que te empiezas a adaptar a la nueva situación, porque sabes que tienes que aprender a vivir durante muchos meses, ya no es uno ni son 15 días, ya nos estamos situando casi en 3 meses y entonces no es fácil sobrevivir de manera que podamos mantener la estabilidad emocional. No digo ya las personas que han sufrido la enfermedad, no digo ya las personas que han perdido un ser querido, no digo ya las personas que están preocupadas porque ni siquiera saben si lo han pasado o no. Hay tantas personas que forma parte de la conversación común. Es que yo no sé si lo he tenido y así andamos, que todavía tenemos mucho que hacer. Menos mal que esto no ha sido una guerra real, aunque tiene mucho parecido, porque si hubiera dependido de los tanques y de las pistolas y metralletas, pues quizás no estaríamos ninguno con vida. Afortunadamente, dentro de lo que cabe, estamos avanzando, que no digo superando. ¿Y qué hemos experimentado en este tiempo? Pues lo primero, ante la incertidumbre, la respuesta natural en el ser humano es el miedo. Si has estado afectado directamente, si has tenido un miedo mayor porque directamente has tenido seres queridos sufriendo, puede que hayas sufrido una tristeza inmensa que te ha llevado incluso a un estado depresivo. La ansiedad nos ha acompañado provocándonos a la mayor parte de las personas insomnio. Estrés por lo desconocido, estado de ánimo muy bajo ante tantas noticias tremendas, preocupación por el qué vendrá, porque todavía no lo tenemos claro, a veces desesperanza y otras veces otros sentimientos también muy fuertes, que es la esperanza, que forma parte de una manera muy intensa de lo que somos
como personas y de nuestro perfil de personalidad. El optimismo se puede alentar, pero la situación también nos tiene que dar lo suficiente como para crearlo, porque no queremos un optimismo iluso, queremos un optimismo realista, como decirte nuestro gran correligionario, el psicólogo Martin Seligman, que estudió de manera tan intensa la personalidad y la psicología positiva, basada en el optimismo realista. Bueno, pues ante todas estas preocupaciones, luchamos por mantener el norte, volviendo a la terminología marina, porque no nos basta con sobrevivir, las personas queremos algo más. Si nos fijamos en la famosa pirámide de Maslow, otro correligionario, Abraham Maslow, donde la base de esa pirámide está las necesidades más básicas como comer, pero también quitarnos el dolor, sobrevivir. De pronto, cuando la cúspide de esa pirámide es la autorrealización, eso ha quedado en un segundo plano. Nosotros estamos en la parte más baja de la pirámide, que es sobrevivir y mantener la seguridad. Dos elementos fundamentales para poder por lo menos dormir mínimamente tranquilos. Afrontar todo esto es afrontar también todo lo que nos pase, porque es que aquí no tenemos elección y lo que hacemos es lidiar con el temporal, al menos conservando la estabilidad emocional. Asunto difícil cuando se ha perdido un ser querido o se atraviesa un doloroso duelo, ya sea un duelo de pérdidas personales o de pérdidas económicas, que no deja de ser también una forma de duelo. Nuestra embarcación se ha convertido en nuestra casa, ha sido nuestro verdadero refugio. Y he hablado recientemente, concretamente hoy, con dos personas que están pasando el confinamiento solas y me dicen que ya han perdido las ganas de salir. Entre que salir va a ser, por lo visto, ahora de 6 a 10 de la mañana, acabo de escuchar en las noticias, por un lado, y por otro, va a ser algo que puede ser inseguro, tiene uno que valorar mucho cuánto quiera arriesgarse. Y a lo mejor, cuando nos den permiso, no salgamos tanto como teníamos ganas al principio. Lanzo una pregunta, me la hago yo porque están los micrófonos cerrados. En esta situación, ¿qué nos puede ayudar a alcanzar un buen puerto desde el punto de vista psicológico? Pues hay un verbo que cuando pienso yo, al ser psicóloga, pues tengo mi tendencia a buscar un poco el romanticismo de las palabras y la magia de las palabras. Y en tiempos diferentes va cambiando mi palabra. Una de mis palabras preferidas en este momento es la palabra compartir. Compartir nos ayuda a ser más fuertes, tanto en la alegría como en la tristeza o la preocupación. También compartir el dolor tanto físico como el dolor psíquico. Y basta con recordar, cuando le preguntan a una persona que ha sufrido cualquier percance, tanto físico como emocional, que le preguntas ¿cómo estás? Y si le ha pasado algo de verdad, tienes que dedicarte con todo el corazón a escucharle, porque te lo vas a contar con todo el lujo de detalles. Y los médicos saben muy bien, como sabemos los psicólogos, que compartir lo que nos pasa forma parte también de la terapia. Nos gusta que nos escuchen hasta la evolución del dolor, la curva del dolor a lo largo del día, lo que se tomó para paliarlo y cómo fue la noche después del medicamento o del remedio que se tomó. Quiere decir que todos necesitamos ser escuchados. Luego compartir ayuda porque consuela. Es como remar juntos. Palabras como el altruismo, la empatía, la solidaridad adquieren ahora una dimensión de primer orden. Y además nos han ayudado a desarrollar la creatividad para buscar cómo ayudar a los demás. De esta manera y de manera natural y sin planearlo, la sociedad ha reaccionado y ha creado toda una cultura del confinamiento. Nos hemos unido a través de las ventanas, de los chats, de las videoconferencias, como hoy, donde el primer encuentro ha sido verdaderamente emocionante. Qué ganas de abrazarnos y qué ganas de vernos. De la ayuda mutua, compartiendo literatura, música, arte en todas sus expresiones, multitud de shiurim desde todas las partes del mundo. Quiere decir que hoy tenemos que tener la agenda verdaderamente ocupada y mucho más de lo que nos da abasto el tiempo. Los profesores de universidad, concretamente con muchos trabajadores, estamos haciéndolo vía internet, y vaya para internet también mi aplauso de las 8 que hoy no he podido dar, porque también nos están acercando
nos está permitiendo vivir el confinamiento en compañía, aunque sea una compañía de una pantalla o de una voz que suena por un teléfono. A mí personalmente, que lo estoy viviendo sola, me está pero realmente ayudando muchísimo. Y creo que mi estado emocional, que considero bastante bueno en este momento, a pesar de la soledad física, me ayuda mucho la compañía que recibo, pues de otra manera. La tengo, sí. Y como digo, se han creado todo tipo de ayudas y de colaboraciones. Bueno, me estaba comentando que en esta situación todos hemos reaccionado de manera casi creativa y siempre tengo mucho pudor porque cuando hablamos de supervivencia dentro de nuestras casas para poder lidiar con este temporal, no quiero parecer frívola porque primero que no lo soy y segundo que estoy muy afectada por la situación emocionalmente, por la situación en la que se encuentran multitud de personas. Pero sí es verdad que ante todo tenemos que sobrevivir y no podemos dejar de remar, como digo en esta metáfora. Por eso me parece importante recordar que dentro de esta conferencia lo que pretendo de alguna manera es hablar un poco de recursos internos, de cómo buscar dentro y fuera para poder superar emocionalmente la situación, porque la situación es difícil precisamente por eso. Decía que fue allí donde me quedé, que tengo amigos que de manera muy creativa se han movilizado de manera natural, personas que tienen también esa facilidad y esa capacidad para regalarnos cada día, como mi amiga, por ejemplo, Esther, que realiza talleres de cuentos toda la semana, o mi amigo periodista de La Opinión de Málaga, que es dramaturgo y periodista, Guillermo Gil, que cada día se crea a sí mismo leyendo un pasaje o unos versos o una prosa y o una canción de los años 70, siempre buscando un poco la motivación y la reflexión. Quiere decir que ha habido mucha movilización de muchísimas personas que tratan de ayudar como saben y pueden, cada uno en su lenguaje en el que mejor conocen. Y es verdad que es tiempo de gestos, que ha puesto boca abajo los valores, que cosas muy pequeñitas significan mucho. Voy a contar una anécdota sencilla, pero que da cuenta un poco de la ternura de las cosas. Yo tengo una vecina que se llama Pilar, que la tengo mucho aprecio y la veo pues muy de vez en cuando porque no tenemos una amistad de continuidad, pero sí mucho cariño. Entonces el otro día cociné y una paella, digo que mira, le voy a bajar un tupper a mi vecina, cosa muy, muy habitual, ¿no?, en el vecindario. Y algo que en otros tiempos hubiera valorado con cariño, en esta ocasión le hizo romper en llanto. Y yo comprendí que a veces los esfuerzos que hacemos son pequeños en relación al impacto que causan en el otro. Y esto al final es una forma de aprender que gestos muy pequeños ayudan mucho. Y esto sí que yo lo tengo muy presente porque yo soy profesora en una facultad de Ciencias de la Salud y mi dedicación es formar alumnos para que sean humanos, para que cuando nos traten nos miren el alma y no solamente el cuerpo. Y a lo largo de estos 34 años que llevo en la docencia, he ido perfilando cada vez más las asignaturas que doy, tratando de buscar qué será aquello que se les quede un poco, no sé si para siempre, pero por lo menos que les cambie y les transforme como persona para bien. Y eso es una responsabilidad, a la vez un reto, pero sobre todo un regalo, porque yo les hago escribir mucho a los alumnos lo que viven, lo que sienten, y al finalizar el curso, a riesgo de ser un poco presuntuosa y de no comprender que a veces el alumno se quiere también de manera un poquitín interesada, pero yo me llevo muchos regalos de mis alumnos y me dicen que les sirve. A mí con que me digan eso, me va. Por lo tanto, creo que es una de las partes de la vida que tenemos que desarrollar, que es ese altruismo que con poco esfuerzo genera grandes cosas. En el fondo, lo que todos estamos haciendo es afrontar estas mareas, emociones de alerta y canalizarlas de la manera más adaptativa posible. Todos buscamos la supervivencia física, que es lo que nos mueve cuando nos ponemos mascarillas, guantes, cuando no salimos. Pero creo que hay una gran búsqueda tan importante, si cabe, como la supervivencia emocional. Y es que las personas buscamos estar bien, en tiempos de paz, por supuesto, pero en tiempos de mares revueltos y tan revueltos como este, también queremos estar bien. Podemos estar tristes, que lo estamos, pero no por ello perdemos
el deseo de mantenernos equilibrados, porque sería también muy doloroso convivir con esta soledad y estar hundida, no tienes ni quien te cuide. Para responder a estos retos, lo primero que hemos hecho ha sido tomar conciencia, y cada cual ha reaccionado como ha podido. Hay gente que no le ha dado ninguna importancia desde el principio, y otros que enseguida se han tomado esto como algo tremendo, y hay quien ha sido un poco más juicioso en el sentido de que ha ido viendo la situación y adaptándose a ella. Pero el tiempo que cada cual necesita es un tiempo saludable. Es lo que llamamos dar acuse de recibo de lo que nos ocurre, porque es el primer punto para afrontar la realidad. Si no la integramos, no podremos cuidarnos. He querido, al ser la comunidad judía quien me ha invitado, recurrir a autores judíos por hacerle un guiño a la comunidad que me invita, y sobre todo porque no me cuesta nada encontrar esta multitud de autores judíos, grandes psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, neurólogos que trabajan la mente humana. Tal Ben-Shahar es un excelente comunicador israelí, ha sido profesor en Harvard y en la Universidad de Herzliya, y nos dice que las emociones negativas han sido demonizadas de manera injusta. Y lo dice porque en sí forman parte de estar vivo. Nadie puede evitar sufrir alguna vez, nadie puede evitar que le pasen cosas que no les guste, porque vivimos y el precio de vivir es llevarse también disgustos y preocupaciones. Y de alguna manera también nos educa a fortalecernos de la manera más humana posible, desarrollando un poco de tolerancia a la frustración, desarrollando recursos que en el futuro nos ayudarán para afrontar nuevas situaciones, y también nos enseñará que la alegría existe porque existe la tristeza, y no existe alegría sin tristeza, todo existe por comparación. Si observamos esta tristeza en lugar de rechazarla, si la expresamos, la compartimos en lugar de reprimirla, se convertirá en algo más tangible. Como yo les digo siempre a mis alumnos, pasaremos algo que nos duele aquí abajo en el corazón, lo llevaremos al cerebro para poderlo entender. Y entonces fluirá, será algo más humano, se diluirá con el tiempo porque el dolor termina por olvidarse. Aunque haya sido muy fuerte, se reubica. No se nos olvida el motivo, si se recuerda a una persona querida, eso permanece, pero ya no nos hace el mismo daño, afortunadamente, porque si tuviéramos que convivir con todo lo que nos ha dolido a lo largo de la vida, no podríamos soportar la vida. De modo que cuando pasa el dolor, valoramos más la alegría. Y es que las personas somos buscadores de emociones positivas. Estamos en la era de la perfección de la felicidad express, y lo queremos todo y ya. Y eso es lo que parece caracterizar un poco a los jóvenes. Pero estamos un poco equivocados porque realmente no nos hace tan felices esa posesión y ese acúmulo de cosas. De hecho, estamos viviendo una desposesión de alguna manera de todo lo que nos era habitual y estamos sobreviviendo sin ello. Yo no me acordaba de dónde tenía las pinturas para maquillarme y la verdad es que ha sido todo un reto arreglarme hoy, pensar que me ponía, que era un día a día cuando iba a trabajar, porque al tener tantos alumnos pues me hago muy vista y me procuro arreglar porque no puedo repetir mucho porque me den los 60 cada día, 60 o 120, claro, porque van por grupos. Como digo, se han hecho incluso tesis doctorales que analizan y estudian qué es el perfeccionismo físico para las personas, por qué queremos estar tan bien, incluso traicionando el paso del tiempo. Yo cuando me compro una crema y dice anti-aging, me da hasta pena. Yo no quiero nada que sea antiedad, yo quiero vivir. ¿Qué anti-aging? ¿Qué es eso? Yo quiero tener mis arrugas porque son señas de identidad también de que he vivido. Prefiero no tener muchas para estar mejor, pero las que tengo serán las que me corresponden a la edad. Ya para eso están las cremas y los pequeños retoques, que tampoco pasa nada. Lo que digo es que no hay que luchar contra el tiempo, porque el tiempo es un regalo que nos hace la vida. Por otro lado, es mucho más interesante el perfeccionismo emocional. Y los resultados de estas tesis doctorales arrojan los siguientes datos. Dicen que en nuestra cultura la idea de lo normal es estar bien siempre. Pues esto es un motivo de infelicidad muy grande. Porque si yo siento que no lo tengo todo y no soy todo lo que espero de mí, sufro. Pero si tú sabes que todo es relativo y que tener todo es bastante difícil, sufriremos menos. En el fondo, tanto desear tanta perfección es una forma de boicotearla.
No hace mucho me invitaron del Colegio de Psicólogos a impartir una conferencia sobre, me dijeron que el título era, o que el tema de la jornada era el humor y la felicidad. Y entonces cuando llegué yo con mi conferencia y la había titulado Boicota la felicidad, se quedaron todos un poco sorprendidos, porque me dediqué la hora que duró la conferencia a hablar de todo lo que hacemos para ser infelices. Y así de paso explicar cómo podríamos ser un poquito más felices. Volviendo al tema que nos ocupa, preguntaría a la audiencia de cómo remar en la situación actual. O sea, ¿qué podemos hacer para sobrevivir a esto y salir airoso emocionalmente y con los daños necesarios para aprender, pero no hundidos? Pues yo no puedo daros ninguna receta, porque yo sufro como vosotros, yo tengo una profesión que me ayuda, pero yo soy sensible y como tal sufro también. Pero también busco ayudarme. Y es que esta realidad ha llegado y nos ha hecho un pulso a todos, y cada cual pues ha mirado en su mochila de recursos personales para poner a disposición de esta situación lo que cada uno le va mejor. No serviría de nada con dijera, pues, porque no leéis, ¿no? Porque hay gente que le gusta tocar música o le gusta hacer otras cosas. Leer, desde luego, es muy recomendable, pero otro tipo de cosas cada uno elige la que mejor le va. Y ha sido un despliegue de actividad en los hogares. La gente ha arreglado sus armarios como nunca, ha hecho rutinas de ejercicio, que estoy pensando en no volver al gimnasio porque ya me basta yo solita con mi amiga María Martínez, que la recomiendo muchísimo, porque es un canal de ejercicio que a mí me ayuda mucho. Luego hay muchos que se han puesto a cocinar, como mis hijos, que nos sorprenden cada día con un plato nuevo, y cada uno ha intentado lidiar con el temporal de la mejor manera que ha sabido y ha podido. Hay quien hace maratones verdaderos en su casa, como mi hermano Jacob, y yo que quedo con mi amiga Rocío para caminar por la casa. Y hemos convertido la rutina deportiva en algo diferente, pero ha sido creativo y en el fondo nos consuela y nos acompaña. A lo largo de estos días hemos sentido numerosas emociones que ya hemos comentado, pero creo que todos en el fondo de nuestro corazón hemos querido mantener la esperanza. Personalmente no me gustan los mensajes apocalípticos de hecatombe mundial y el fin del mundo conocido. No sé si es porque soy optimista o porque mi cerebro me dice eso, pero sea por lo que sea, prefiero pensar que de esta también saldremos, como de otros muchos episodios históricos. Estamos haciendo historia que nuestros hijos, ya no porque son muchos de ellos mayorcitos, pero que nuestros nietos, bueno, los hijos de muchas de las que están aquí sí son pequeños, pues lo estudiarán en los libros de historia como algo que recluyó al mundo entero en sus casas y les obligó a soportar una situación inaudita. Y así estamos remando como podemos, en esta supuesta nueva normalidad que nos están imponiendo. De la misma manera que las jirafas alargaron su cuello para alcanzar las hojas más altas de los árboles, nosotros también creceremos para sobrevivir y adaptarnos a lo nuevo. Y es que es cierto, y eso sí que es un mensaje que nos da la psicología, la actitud importa y mucho. Las células escuchan lo que piensas y también lo que haces, independientemente de tu voluntad. Quiere decir que tenemos un testigo, aparte de Dios, que nos ve, que son nuestras células. Nuestras células saben muy bien qué actitudes y qué pensamientos tenemos ante las cosas que nos pasan. Nuestro cerebro es enormemente receptivo a nuestros estados de ánimo, a nuestras emociones, de modo que cuando sentimos optimismo e ilusión, el cerebro cambia. Y eso lo sabe mi hermana muy bien. Mi hermana es una gran neuropsicóloga, para los que no la conocéis. Y para los que conocéis, ya sabéis que lo es. Esto es lo que mi hermana muy bien llama, y los neuropsicólogos llaman, la neuroplasticidad, y la buena noticia que es que nuestras células pueden regenerarse con el ejercicio, con el entrenamiento y también con las emociones positivas. Existe un continuo diálogo entre nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestro cerebro, y también con lo que hacemos. Y esto sí creo que puede ser una gran ayuda. Saber esto nos puede ayudar. Tenemos una cierta responsabilidad al saber que nuestro cerebro nos escucha en la interpretación que hacemos de las cosas. No se puede obligar a nadie a que sienta una cosa diferente.
Pero si os digo que la química de nuestro cerebro cambia radicalmente cuando tenemos un tipo de emoción u otra, que no somos meros sufridores y contempladores de nuestra vida, sino que tenemos en nuestra propia naturaleza la posibilidad de ayudarnos, tendríamos que asumir esa responsabilidad y por lo menos trabajar la posibilidad de cambiar esto y de no hacernos daño cuando podemos alterar esta percepción con un trabajo personal y un crecimiento personal que está, como digo, en nuestra mano. ¿Y dónde se encuentra eso? Pues algo que nos enseñó nuestro querido Viktor Frankl, el sufridor, víctima y superviviente a la vez de Auschwitz, al que continuamente citan los psiquiatras y los psicólogos en sus intervenciones. En su obra, El sentido que le damos a la vida, el hombre en busca de sentido, donde se descubrió, como todos sabéis, que aquellas personas que tenían un motivo para vivir sobrevivieron, mientras que aquellos que pensaban que sus seres queridos habían muerto o estaban tan cansados que no querían seguir viviendo, murieron o se dejaron morir. Y es verdad que las ganas de vivir son un elemento fundamental en nuestra vida para no solo vivir, sino para darle calidad a la vida, que es vivir de verdad. En estudios recientes, donde se ha pedido a sujetos que recuerden momentos agradables de su vida y se han tomado medidas a través de resonancias magnéticas funcionales, esas donde aparecen los colores de del movimiento cerebral, se ha encontrado que con solo recordar episodios agradables de la vida se genera dopamina y serotonina, que son dos hormonas que producen placer en el ser humano. La hormona de la confianza y de la recompensa, la dopamina, y la serotonina, que es lo que se proporciona de manera artificial a las personas con depresión, uno de los tratamientos. Los participantes que normalmente cobran por participar en ese tipo de trabajo dijeron que no querían cobrar, que lo habían pasado tan bien y habían disfrutado tanto al recordar estas experiencias positivas que no quisieron ni siquiera que se les pagara. En otro estudio reciente se apreció que con solo imaginar una mala noticia se produce en el cerebro un aumento importante de cortisol, que es una hormona que inflama nuestro cerebro, que produce la hormona del estrés y de la alarma. Por lo tanto, vivir en continuo estrés nos hace vulnerables, tanto física como psicológicamente. Nos produce insomnio, fallos de memoria, altos niveles de cortisol, que es tóxico para el cerebro de manera continuada y que genera en definitiva el estrés crónico. ¿Cómo podemos disminuir estos elementos dañinos en nuestro cerebro? Podemos primero trabajarlo, y es entender lo que nos pasa, reubicarlo y ayudarnos de alguna manera. Y podemos dar algunas recomendaciones que ni siquiera aconsejo, que nos pueden ayudar porque físicamente tienen un efecto directo sobre ellos. Hacer ejercicio, que nos lo dice todo el mundo, es algo bastante agradable cuando lo incorporas a tu vida. Hice un estudio con mis alumnos donde pasamos un cuestionario a personas que practicaban deporte de manera habitual para saber cuál era la motivación para el deporte. Y en principio pensábamos, la hipótesis, que lo hacían para mantenerse en forma. Sin embargo, observamos que si bien esa motivación está, la que hace persistir en el ejercicio físico de manera continuada era que el ejercicio te engancha. Te engancha porque te produce otra hormona, que son las endorfinas, que son de alguna manera adictivas. Luego nuestro organismo tiene muchísimo de química. No somos tan dueños, pero somos más dueños de lo que nos creemos, porque a la vez tenemos la capacidad de infundirnos mensajes positivos con el pensamiento y sensaciones agradables con el cuerpo. Otra cosa muy importante es evitar las compañías tóxicas. Una amiga es una persona que te quiere y que puede ser, como dice Emerson, una hermosa enemiga, porque te dice lo que tienes que escuchar, pero te lo dice desde el cariño, desde el afecto, en mensajes tipo yo. Si tengo un dolorcito de algo que tú me hiciste que no me gustó, en lugar de echarte un reproche, que eso aleja, como dice Redimosé, que la queja aleja, es verdad que hay otras maneras de hacerlo que ayudan a resolver el problema. Esas amigas tóxicas que cuando te ven en una fiesta te dicen que has engordado, que estás estropeada y que te lo dicen porque te quieren, son personas que en el fondo o son torpes o en el fondo no te quieren tanto como parecen.
porque yo siempre también le digo a mis alumnos que cuidadito con la verdad indiscriminada. La verdad es un arma arrojadiza cuando no se utiliza de manera dosificada y de manera oportuna. Es muy importante cambiar las compañías de las personas tóxicas, que a veces no tenemos más remedio que convivir con ellas, que también hay soluciones para eso, pero ese sería objeto de otro shiur de esto, y es promover las personas vitaminas. Lo he leído recientemente y me ha encantado el término. ¿Quiénes son las personas vitaminas? Pues las opuestas, la gente positiva, que se ilusiona, que te da energía positiva, que te dice todo lo que te tiene que decir, pero te lo dice desde el amor. Estas crean relaciones profundas, sólidas, son relaciones que podemos decir que son auténticas, y yo puedo presumir de que las tengo, y muchas de ellas están aquí hoy. Por lo tanto, podríamos pensar, bueno, que es un amigo de lo bueno, de los que hay que tener para eliminar el cortisol, entre otras cosas, y elevar la serotonina y la dopamina. Pues no es alguien que te da la razón en todo, es alguien que te la quita cuando te la tienes que quitar, pero desde el amor. Esas relaciones también están presentes en las relaciones amorosas, las relaciones románticas, y no hay que huir del conflicto. El conflicto hace crecer siempre que se sepa abordar de manera adecuada, saliendo incluso fortalecido. Otro de los aspectos positivos que podemos cultivar son los pensamientos positivos, poner en valor nuestras fortalezas, no demonizarnos con nuestros defectos. Todos tenemos defectos, pero lo que no tienes que hacer es tumbarte en ellos. Los defectos los tenemos, podemos mejorar, tenemos opciones muchas para mejorarlo, porque todos sabemos más o menos en qué fallamos, pues vamos a cultivarlo, porque en el fondo lo que no podemos hacer es que si fallamos o fracasamos, hundirnos, porque cuando un niño está aprendiendo a andar, como mi sobrino Jacobito, que acaba de aprender muy bien, por cierto, ayer le veíamos dar sus primeros pasos, sabemos que se tiene que caer muchas veces y aprender a caminar cayéndose. Luego caerse es una fortaleza, y esa fortaleza nos ayuda a seguir adelante y aprender muchas cosas. Por otro lado, tenemos que evitar las ideas erróneas, como defiende también nuestro correligionario Meikenbaum. Son ideas que nos dicen que todo el mundo te tiene que querer. Bueno, pues no hace falta que todo el mundo te quiera, aunque te quieran personas que tú valoras, con eso podemos ir bastante bien. O desarrollar la inteligencia emocional. Conozco personas que tienen una inteligencia enorme y tienen un rendimiento enorme, pero luego en las relaciones emocionales son bastante torpes. Luego eso sería motivo de otra conferencia, porque eso sí que tiene mucho desarrollo. Esta teoría, como todos conocéis, es de Goleman, también compatriota nuestro. Me diréis que es muy fácil decirlo, claro, sí, claro que es muy fácil decir muchas cosas, hablar es más fácil, pero trabajarlo, crecer emocionalmente, es una disciplina mental. Tiene mucho de voluntad y de trabajo. Por supuesto que tiene uno que estar iluminado por sus lecturas, por la influencia positiva de personas que tienen ese conocimiento y que requiere también una cierta madurez. Pero hay que saber que no hay que decir soy como soy y no pienso cambiar. Eso es un error flagrante. No somos una amapola de campo que ha nacido por inseminación natural. Somos personas que hemos venido a perfeccionarnos en este mundo y como tales podemos cambiar y lo que se espera es que mejoremos. Luego, algo que está muy extendido, en lo cual muchas personas que son muy racionales no creen, que es la meditación. Hace algunos años mi amiga Ana me regaló por mi cumpleaños el libro de Jon Kabat-Zinn sobre mindfulness. Me regaló dos cosas, porque me regaló el libro y también me regaló el conocimiento. Y si yo dijera que existen evidencias científicas de que la práctica continuada del mindfulness y de otro tipo de meditaciones también produce neurotransmisores implicados en la alegría, la motivación, el placer. Y esto es ciencia, lo digo para los racionales, los que no creen en Buda y en el Tíbet. Os remito a los estudios de Elizabeth Blackmore, premio Nobel de 2009, que dijo, y podéis encontrar este artículo en la revista QO de divulgación general, que 12 minutos de meditación diaria sirven para mantener la salud de nuestros telómeros, que son las capas que recubren el ADN, sin la cual estamos muertos. Y se van acortando conforme envejecemos, se van acortando conforme se debilita nuestra salud. ¿Lo intentaríamos para estar mejor? Yo me apunto a ese cargo y de hecho lo estoy practicando en estos días.
Si buscáis en internet la palabra mindfulness, encontraréis mindfulness y salud, 9.000 entradas, y no hace falta irse a un buscador de la Universidad de Granada. Con entrar al Google normal, ni siquiera el académico, ahí lo encontraréis, y os animo a leerlo. Otro concepto del que os quiero hablar hoy es el concepto de resiliencia, que se ha introducido en el ámbito de la psicología, pero su origen es de la física. Es la maleabilidad, la propiedad de los metales de romperse sin partirse. Propiedad que ahora estamos adquiriendo en situaciones extremas. Y quería hacer con vosotros un análisis de una parte de la canción Resistiré, que se ha convertido en un himno en el confinamiento. Estoy de acuerdo en parte, y solamente en el final sí converjo. Resistiré erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel, pues no hace falta volverse de hierro no, porque es más fácil que te partas si eres de hierro. Hay que volverse como un junco que se dobla, pero luego vuelve a enderezarse, porque doblarse enseña. No hay que perseguir ser como el hierro, ni volverse de hierro. Eso es endurecerse y también deshumanizarse. Aunque los vientos soplen fuertes, tenemos que seguir navegando, acusando los golpes, pero sobre todo aprendiendo. Hace 20 años que los cardiólogos Friedman y Rosenman, no digo que son judíos porque ya se nota, establecieron una relación específica entre distintos tipos de personalidades. Y esto está aceptado por la ciencia y estudiado, que las personas o la personalidad tipo A tiene mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares respecto a otro tipo de patrón de conducta, que es el tipo B, que es la persona resistente, que aguanta el golpe y se levanta, que aprende de la experiencia, etc. Dicho esto, podemos afirmar que estar bien tiene mucho de actitud y es casi una decisión de autocuidado. Además, no tienes por qué estar bien todo el tiempo, porque eso es un error flagrante. Es decir, estoy viviendo una situación, estoy aprendiendo muchas cosas en este momento, y es una forma de tomar conciencia y lucidez. ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? Pues de esta situación, entre otras cosas, estoy aprendiendo a ser humilde. Esto es un baño de humildad como pocas veces nos han dado en la vida, y a colocar la salud en el lugar que ha merecido siempre. Dos cosas muy importantes, entre otras muchísimas. Hay quien estudia la felicidad en contraposición con el bienestar. Me gusta mucho la psiquiatra hija del doctor Rojas Marcos, Marian Rojas, que os aconsejo que la sigáis en sus intervenciones en internet, porque es una persona que te transmite una energía muy, muy inteligente, muy viva y tiene una fuerza huracanada. Y ella distingue entre el bienestar y la felicidad. Ella dice que el bienestar te colma en los sentidos, pero que la felicidad lo que te colma es el corazón. Epicteto fue de los grandes estoicos que estudió ya desde tiempos inmemoriales la felicidad, y nos dice y nos orienta, dice que solo hay una manera de alcanzar la felicidad, y es dejar de preocuparte por ella, cosa que nos vendría muy bien, porque solo siendo humildes en lo que sí podemos tener, valoraremos lo que tenemos. La ciencia de la felicidad fue desarrollada por Tal Ben-Shahar, que lo he citado antes, que creó una asignatura optativa en Harvard. Y al principio no tenía muchos alumnos, pero ahí se creó un efecto llamada, que en cuanto empezaron a asistir, sus clases eran aquellas a las que más estudiantes acudían. Y él dice que lo único que nos consuela del dolor es el amor. Y es verdad que el amor es un antídoto del sufrimiento. Es lo que nos hace sentirnos en conexión, unir almas y saber que en la vida no estamos solos, porque nosotros somos seres gregarios, no somos seres ermitaños, salvo algunas excepciones, pero nosotros como seres de esta creación estamos creados para vivir en comunidad. Él nos dice, Tal Ben-Shahar, ¿qué nos puede mejorar nuestra calidad de vida? Y nos da una serie de claves. Por un lado, la gratitud, que otra de las palabras mágicas para mí es gracias, y no tanto por su sílaba como por el efecto que causa en el otro. Le estás diciendo por un lado que no tiene obligación, le estás diciendo por un lado que vale mucho lo que está haciendo, y por otro lado te estás diciendo que tú eres importante
y eres importante para mí. Son 3 mensajes que en solo 2 sílabas llegan muy lejos. Porque nadie tiene obligación de nada. Y tenemos la obligación de agradecer todo lo que nos dan. Y así recibiremos mucho más cada vez. Dicen que las palabras estas mágicas que tienen, que llegan al corazón, son el lenguaje de las emociones, porque además son capaces de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Gracias en la memoria del corazón. Y otra de las palabras grandes que él también promulga es saber decir lo siento. Eso es nobleza, se llama nobleza. ¿Qué menos? Si metes la pata, sácala. Solo hay una manera, decir lo siento, perdón. Pero vamos más lejos, y es también perdonarte a ti mismo. Cuando tú cometes errores también necesitas perdonarte, porque solo perdonándote a ti desarrollarás la capacidad de perdonar. Y perdonar es otra de las grandes ayudas para superar traumas del pasado, incluso con personas con las que hemos tenido encontronazos en la vida, incluso con personas que nos han hecho daño de manera activa. Tú no vas a pretender que ellas cambien, pero tú no tienes por qué albergar ese trauma y ese dolor, porque a quien más daño le hace es a quien lo siente. Existe una meditación que me enseñó también mi amiga Ana, que me enseña muchas cosas, que es la meditación de la compasión. Y esa meditación alienta el perdón, porque quien se queda enganchado a un trauma o algo que le hicieron en el pasado, vive continuamente temeroso y sufriendo. Son las personas que se depriman, son las personas que viven enganchadas al pasado, daño por lo que ocurrió, rumiando el pasado como las vacas y luego vomitándolo. O los que viven angustiados por el futuro, que son los ansiosos. El equilibrio está en vivir el presente, aquí, ahora, y cuidarnos. Cuidarnos, una palabra tan básica, forma parte de lo que hacemos a nuestros hijos cuando nacen. Cuidar, otro verbo grande que nos ayuda a sobrevivir. Resumiendo, y ya queda poco, deciros que realmente nuestras células escuchan nuestros pensamientos, insisto, y perciben también nuestro sufrimiento. Evitemos darle en lo posible demasiado rebufo. Dicen que el hombre más feliz del mundo es un hombre que practica la meditación todos los días, el altruismo y la compasión. El doctor Richard Davidson, doctor en neuropsicología, investigador en neurociencia afectiva, estudió su cerebro colocándole no sé cuántos electrodos. He visto las fotografías, podéis verlo en internet, hay fotografías de este momento, y encontró la cantidad de sustancias, de neurotransmisores positivos que genera esta persona, y es la persona más feliz del mundo. ¿Y qué tipo de meditación hace? La meditación que promueve el altruismo y las emociones positivas. Otro investigador, Madame Goyat, de la Universidad de Hopkins, Estados Unidos, estudió cómo la meditación puede servir como tratamiento para la depresión, porque la depresión ha sido muchas veces maltratada, incorporando sustancias para tratar la depresión como la serotonina, cuando en realidad lo que está sufriendo la persona es estrés, y lo que hay que tratar es el estrés. Y abordando el estrés superaremos otros problemas de salud que no eran la depresión. Este estudio es un estudio amplio, con 3.500 personas, en el que se concluyó que estos efectos son comparables con los que se pueden esperar con los antidepresivos, con la meditación, pero sin la toxicidad de esa sustancia. Por lo tanto, la ciencia es clara, la evidencia debe pensar y hacer su efecto. Si queremos ser más felices, buscar los recursos dentro. Viktor Frankl, quiero terminar con él, nos enseña que la felicidad es una decisión, que el bienestar lo tenemos que buscar dentro, y no es un encuentro casual. No lo encontramos por serendipia en el camino, porque de pronto te toca la lotería. Y además valoramos mucho más aquello que nos cuesta trabajo. Y también Machado nos recuerda, volviendo a la metáfora del mar, que caminante no hay camino sino estelas en el mar. Ojalá los vientos nos sean favorables y lleguemos pronto a un buen puerto seguro, habiendo aprendido lo que la travesía tenía que enseñarnos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Viviña, estupendo. Muchísimas gracias, Viviña.